Bueno, lo primero, va a ser difícil después de Paco, vamos a intentarlo. Lo primero, agradecer a Fernando, que es quien ha puesto todo lo necesario para que esto suceda hoy. Y sobre todo también es un honor estar en la misma mesa que Paco y que Carlos, dos personas muy importantes en la historia del Parlamento y que dejasteis una importante impronta, y por supuesto del embajador y de ti, Mercedes. Se han tocado ya casi todos los temas. Como sabéis, el 9 de mayo nosotros en el Parlamento ya votamos a favor de que se aplicase y que se activase el artículo 48, que es el del inicio de la Convención. Hemos vuelto a pedirlo en otra resolución con una mayoría clarísima en septiembre. Guy Verhofstadt no es presidente del Grupo Liberal esta legislatura justamente porque es el presidente de la COFOE. No se podían tener las dos cosas. Esa fue la negociación que hicimos al inicio de la legislatura. Él es mi compañero de escaño, o sea que créeme que le tengo todos los días hablándome de esto todavía. No recuerdo mío. Se los daré. Vamos también un poco a bajar al terreno de la parte un poquito más pragmática y menos idealista. Al final, las cosas en general en política se hacen cuando se pueden y no cuando se quieren. Y tenemos que ver también cuál es la composición del Consejo hoy. En 2007, cuando se inició el procedimiento de Lisboa, no había ningún gobierno de la Unión Europea que tuviese un componente euroescéptico. Todos los gobiernos eran o de centro-derecha, de centro-izquierda, o eran liberales. Hoy en día, si tú te vas al Consejo, os puedo hacer un listado de todos aquellos países donde o tienen componentes ideológicos dentro de la coalición euroescépticos dentro de la coalición de gobierno, o directamente son gobiernos euroescépticos. Tenemos a Italia, tenemos a Hungría, tenemos a Polonia, tenemos una inestabilidad crónica en Bulgaria que van a por sus quintas elecciones en 24 meses. Tenemos un problema en España con un partido de extrema izquierda en el gobierno. Tenemos la misma situación en algunos otros partidos del este que tienen componentes ultraconservadores que no creen que tengamos que seguir en el camino de la federalización. Y luego tenemos también los países escandinavos que ahora, con el ejemplo o con el caso de Suecia, que es un gobierno de centro-derecha con un apoyo externo de un partido ya no euroescéptico, sino anti-Unión Europea, que también va a incidir en las decisiones que se van a tomar en el Consejo. Los escandinavos nunca quieren hablar de federalismo. Tú hablas con cualquier político de los partidos centrales de Dinamarca, de los países bálticos, de Finlandia, de Suecia, les hablas de federalismo y, bueno, salen corriendo. Entonces, al final el Consejo, y yo creo que el embajador lo ha dicho, es que ni siquiera llega a la mayoría simple. Primero, ese es el primer elemento, que si nosotros ahora abrimos ese melón, pongámonos en la situación que una mayoría y tenemos estos números en el Consejo, ¿hacia dónde va a ir el proyecto? ¿Va a ir hacia donde queremos, los que consideramos que tenemos que ir hacia una federación, o va a ir hacia atrás? Yo por eso entiendo que haya incluso gobiernos que son netamente proeuropeos y que creen en que tienen que avanzar, incluso abrir los tratados, como puede ser Francia, Holanda, Bélgica, incluso Luxemburgo, que son conscientes de estos números. Entonces, por eso hay que ser un poco prudente. Yo por eso, Guy, con lo mucho que le quiero, yo muchas veces cuando me dice, oye, ¿por qué no llevas en asuntos jurídicos el artículo 48, pides una opinión legal, iniciemos una acción contra la Comisión por inacción de presionar Yo le digo, a ver, vamos a ver, Guy. Vamos a pensar primero dónde estamos, cuál es el terreno de juego en el que estamos, y a partir de ahí hay que plantearse si realmente es el momento o no es el momento. Y añado otro elemento importante también. En los últimos 2 años y medio, es cierto lo que dices de las competencias, Paco, yo eso no lo veo en negativo. De hecho, yo creo que es la mejor manera de la cesión de soberanía. Pero en los últimos 2 años y medio, el incremento de las competencias coordinadas por Bruselas ha sido una barbaridad. O sea, se están haciendo cosas que eran inimaginables hace 3 años. Inimaginables. El tema de coordinar, por ejemplo, una crisis sanitaria en la que no hay ningún tipo de competencia europea es un ejemplo. El elemento de que la Comisión pueda salir a los mercados internacionales a financiarse es otro ejemplo. Son cosas que hace 3 años no estaban ni sobre la mesa. Y no te digo ya en partidos euroescépticos, te digo en partidos de nuestra familia, en la que tú has militado y en la que yo estoy ahora mismo, la familia liberal. Entonces también yo creo que a medida que va avanzando la situación en la que estamos y cómo cada vez, como tú muy bien dices, el Consejo, la burocracia, la Comisión, porque yo no creo que sea tanto el Consejo, creo que es más la Comisión, se arroga más competencias y se les ceden más competencias, yo creo que eso es una manera también de ir poquito a poquito construyendo esa federación. ¿Elementos difíciles hay? Voy a ir más hacia la Comisión. El control democrático de la Comisión es muy mejorable. Para mí eso es mucho más importante, por ejemplo, que la parte del Consejo. La parte del Consejo que tiene una razón de ser por cómo es la construcción territorial y orgánica de la Unión Europea, pero en cuanto a la Comisión no la tiene. La Comisión yo veo
que cada vez se arroga de mayores poderes con menor control democrático, y el control democrático a un gobierno, que eso es la Comisión, solo se puede ejercer desde el Legislativo, desde el Parlamento. Y, por desgracia, no tenemos todos los mecanismos posibles para poder fiscalizar ese trabajo. Cada vez más, y lo usamos y lo hacemos. Porque además nosotros en el Parlamento también vamos aprendiendo de cómo utilizar el Tratado de Lisboa en nuestro beneficio. Pero eso para mí es una de las grandes carencias que tenemos a día de hoy para poder fiscalizar realmente lo que se está haciendo. Y luego, sobre el tema de la paralización de las grandes reformas, puede ser en la arquitectura institucional, no lo es en la frontera legislativa en la que nos estamos adentrando. Si tú comparas toda la legislación que ha salido en esta comisión, que para mí está casi pareciéndose a Barroso I con la ultrarregulación, sobre regulación, pero bueno, eso es otro debate. Si tú ves toda la regulación que ha salido en los últimos 2 años y medio, sobre todo en la parte del Pacto Verde de la digitalización, estamos realmente en la frontera de la estandarización de ciertos elementos a nivel mundial. Y eso no se ha hecho en ningún lado. Y tú vas a hablar con diputados, has puesto de ejemplo Estados Unidos. Yo estuve allí hace mes y medio, una visita oficial, justamente para hablar de la digitalización y de ciertas leyes de sostenibilidad, porque allí las grandes empresas son todas suyas. O sea, están a por uvas. No saben lo que se les viene. Y no les va a quedar otra que estandarizar su futura regulación a lo que nosotros estamos ya debatiendo, aprobando y que llevamos 3 años discutiendo en la sede parlamentaria. Entonces, ese es nuestro poder hacia afuera, y esa gran reforma, esas grandes reformas que nosotros estamos llevando, yo creo que van a tener un impacto global tremendo. ¿Van a funcionar? Pacto Verde es otro ejemplo. No lo sabemos. No lo sabemos. Pero la única manera que nosotros tenemos de influenciar también en la creación de un espacio democrático que vaya más allá de nuestras fronteras, con un respeto a los derechos humanos, derechos fundamentales, pelear contra el cambio climático, es la estandarización de la legislación. Nosotros somos los campeones legislando y todo el mundo nos sigue. Ejemplo claro, GDPR. ¿O es que China no tiene un GDPR ahora? ¿Y eso de dónde sale? Son todas las leyes de sostenibilidad. China ya tiene una ley de sostenibilidad en empresa que salen de las nuestras. Toda la base de inteligencia artificial, los algoritmos, responsabilidad civil, copyright, Estados Unidos, todo eso va a salir de lo que nosotros vamos a aprobar. Y además tenemos un gran botón rojo para el que no quiera admitirlo. Bueno, el CBAM también, el impuesto en frontera sobre el dióxido de carbono. Y el que no quiera aceptar eso, muy sencillo, el botón rojo del mercado interior, el mayor mercado del mundo. Si usted no se somete a esto y no legisla en consecuencia, usted no comercia aquí. Ese es un win-win, porque si aún así, y si lo aceptan, lo que vamos a conseguir es que ellos levanten, amplíen sus estándares en todos estos elementos que son vitales para todo lo que significa, por lo menos para mí, la Unión Europea. Y ya para terminar, yo no seguí la COFOE en detalle, lo siguió mi compañera Maite, pero bueno, con Guy sí lo hemos estado siguiendo, hemos visto muchas de las propuestas, son estas 49 propuestas, 300 medidas, muchas un poco casi al nivel de la Asamblea chilena en algunas cosas, pero en otras muy positivas, y yo creo que es bueno que estén para el debate, y creo que el Parlamento lo que ha hecho en ese ejercicio, y por eso el Consejo también lo está viendo con malos ojos, es lo que hacemos siempre en cualquier negociación, porque siempre empezamos en un punto de partida, siempre empezamos debajo en las negociaciones, por nuestra posición. Entonces, ahí siempre que decimos que cuando uno va a negociar, lo que hacemos es shoot for the moon. Tiramos a la luna para luego intentar encontrarnos en el medio. Y puede ser que con la COFOE hayamos tirado por la galaxia entera. Que no está mal, ¿eh? Yo no digo que haya que hacerlo, pero tal vez el habernos pasado en eso es lo que ha generado aún más. Yo esto lo decía mucho aquí durante el proceso, decía, si os pasáis mucho en lo que metéis ahí, vais a tener muchas menos opciones de que abran el artículo 48. Porque tenéis que entender en qué situación política, en qué contexto estamos. Entonces, si no hubiese sido tan ambiciosos, yo creo que sería mucho más viable haber podido, por lo menos, plantear un debate serio de abrir los tratados. Y con lo mucho que quiero aquí, ahí yo creo que él se ha equivocado. Muchas gracias.